parte de la CONRED fue que se registró este temblor. Hay que recordar que en San Marcos pues se han registrado varias réplicas después del fuerte sismo que se registró esta misma semana. Y además también queremos comentarles que hoy en la mañana autoridades de tránsito están reportando que en San José Villanueva hay escasos buses. Hay que tomar en cuenta esta información por si usted desea trasladarse. Hasta aquí nuestro informe. Gracias, Mónica Obando. El primer reporte de las calles, 6:17 minutos, y hay que seguir con la información del país. Por supuesto, tenemos más noticias para ustedes y nos ubicamos en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Es que allí, entre escombros y el frío típico de esta región, se conoce día a día la magnitud de la tragedia. Los afectados en su mayoría son de escasos recursos y agradecen por seguir con vida. A continuación conoceremos algunas de las historias que se viven en medio de este drama. 36 horas después del movimiento telúrico, que nuevamente afectó gran parte del territorio del occidente del país, observamos cómo la furia de la naturaleza destrozó las viviendas ubicadas en San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Aún reponiéndose del terremoto ocurrido en noviembre del 2012, habitantes del lugar vivieron una nueva tragedia que por segunda ocasión les arrebata los bienes terrenales. Esta mujer, de avanzada edad, le agradece al Creador dejarla con vida porque fue la última en salir de su casa, donde una a una las paredes fueron cediendo al movimiento. Que me asusté, como la manifesté hace un momento. A pesar de los años que tengo, pues nunca había pasado un terremoto como el de ahora. Y más que todo ver la destrucción pues de mi casita, humilde y sencilla, pero estaba en pie. Doña Margarita, junto a los 6 miembros de su familia, tiene la esperanza de volver a construir, a pesar del miedo de que un nuevo sismo ocurra. A 300 metros de distancia vivía doña Carolina, con quien sin conocerse ahora comparten algo en común, la pérdida de sus casas. En medio de Candelas, esta otra familia también resultó damnificada por la destrucción de su vivienda. Lo que hicimos es abrir la puerta y salirnos para afuera y dijimos si cae todo que caiga, pero nosotros teníamos que salvar nuestras vidas. Nos venimos en un lugar donde estaba más tranquilo, donde no había mucho peligro y nos salimos y dejamos cuando miramos que ya toda nuestra casa se había afectado. Junto a su hermana y su cuñado pasarán la última noche en lo que antes llamaban casa y ahora solo son escombros y paredes a punto de colapsar. Hoy sí la vamos a pasar, pero ya mañana ya nos vamos para otro lugar. ¿Sí? ¿Se van a ir a algunos albergues o sí, tienen algunos sí, a un albergue allá por el Mosquito, ahí por la casa de los obreros, ahí nos vamos a ir. Sin duda, este fenómeno sísmico deja cuantiosas pérdidas en los habitantes de este lugar, quienes derraman lágrimas al ver su patrimonio destruido y levantan su rostro al cielo para pedir una nueva oportunidad para tratar de salir adelante. Y siguiendo con la información, el Ministerio de Educación ha informado que esta semana se van a reanudar justamente las clases en los centros educativos de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Tauley y Suchitepeques. Los directores departamentales tienen la orden de buscar un lugar alternativo para los alumnos de centros educativos que se encuentran con daño estructural. La idea es no detener el proceso educativo y que los estudiantes de estas regiones no se atrasen en el ciclo lectivo. Así que, bueno, esperando que ya no ocurran más movimientos, la situación vuelve o retoma la normalidad con esta decisión del Ministerio en relación a las clases en los departamentos más afectados. El Ministerio de Salud ordenó la exhumación de más de 60 cadáveres en San Marcos que quedaron expuestos por agrietamientos en los mausoleos. En algunos casos, las exhumaciones se harán sin la autorización de los familiares. Además, se inició con la demolición de algunos de ellos para evitar enfermedades con la contaminación que producen las osamentas. Los daños de mausoleos se registraron en cementerios de los municipios de San Cristóbal Cucho, San Rafael Pie de la Cuesta y San Pedro Zacatepeque San Marcos. Representan un riesgo tanto para la salud peatonal como para la salud de la población porque se encuentran ya destruidos y por lo tanto se ordenó conforme establece el Código de Salud, la ley de cementerios, para que la municipalidad o los familiares hiciesen exhumaciones, inhumaciones en un plazo perentorio de 48 horas. Como primera
primera medida, el Ministerio de Salud realizó una jornada de desinfección a través del área de saneamiento ambiental, porque algunas osamentas tenían tan solo meses de haber sido sepultadas. Cadáveres que tienen poco tiempo, como en este caso que tiene 3 meses, 5 meses, que conforme la ley solo se pueden hacer exhumaciones después de 5 años, porque entonces ya se ha producido todo el proceso de saponificación, momificación, petrificación, que es lo que hace la tanatología. Prácticamente ya no hay tanto riesgo, pero con estos recientes sí, porque ahí hay putrefacción y entonces al salir al aire pues las emanaciones van a circular. La mayoría de osamentas quedaron expuestas porque algunos mausoleos sufrieron daños severos. Los antiguos se cayeron y algunos solo se ladearon, sacando todo lo que cayó. Tiene sus 60, 70 años los que cayeron, no tenían nada de hierro. Bueno, y siguiendo con el tema, el desplome de edificaciones ante eventos como el ocurrido la madrugada del lunes se da por diferentes razones, como los materiales con los que se construyen, muchas veces la ubicación. Se suma también a esto la poca cantidad de edificaciones antisísmicas en el país. En el caso de las casas que fueron construidas por el gobierno después del terremoto del año 2012, los diputados van a investigar si no hubo sobrevaloración en esta inversión. La Coordinadora para la Reducción de Desastres da cuenta que en 8 departamentos, 16 edificios públicos sufrieron daños por el sismo de ayer. Escuelas son 134, casas 523 que sufrieron daños severos, moderados y leves. Las autoridades dicen que es prematuro determinar el porqué de los daños, pero la antigüedad de las edificaciones, así como las alteraciones en su construcción, son otras causas. Depende de lo que va a hacer y de cuánto tiene para hacerlo. De eso va a depender qué tipo de obra va a contratar. Olayo afirmó que en Guatemala se construye dependiendo del recurso con el que se cuenta y no son viviendas antisísmicas. Así se refiere de las casas entregadas por el gobierno en meses recientes y que sufrieron daños. Había que ver de qué manera las ejecutaron. Porque a veces da la impresión como que la prisa es dar las casas. Para la diputada se debe reducir responsabilidades. Esto lo que nos demuestra es la sobrevaloración, el material inadecuado y el personal inadecuado. En el momento de la construcción se debe tomar en cuenta el área a construir y recordar que el país es área sísmica, destacaron los expertos. Bueno, como decíamos, se van a realizar algunas manifestaciones y le queremos informar de cuáles serán los puntos de concentración. Para que lo tomen en cuenta, se espera un poco de congestionamiento, por eso tenemos que informarle desde muy temprano dónde se estarán reuniendo. Bueno, algunos de los puntos son dirigentes del Comité de Desarrollo que han indicado que van a realizar diversas manifestaciones. Le contamos que en Alta Verapaz el grupo se reúne en Monumento al Gallo, salida de Cobán a Guatemala. Esto en Alta Verapaz, en Baja Verapaz, en el cruce San Jerónimo. Exactamente, mientras tanto en el Progreso, entrada al Progreso en el kilómetro 86, ruta al Atlántico, está por Zacapa, ellos se van a reunir en el Parque Central de esta localidad. En Izabal, cruce a Santo Tomás de Castilla, en Petén, Aeropuerto Santa Elena, en Santa Rosa, el Boquerón, ruta a Cuilapa. Mientras tanto en Jalapa estarán en el Salón Municipal de Jalapa, en Jutiapa en el campo de la Feria de Jutiapa, mientras que en la ciudad capital, atención, la concentración será en el Obelisco y se van a dirigir posteriormente a Casa Presidencial Zona 1, pasando por la Avenida Reforma y Séptima Avenida y Novena Avenida de la Zona 1. En Sololá, Universidad, salida a Los Encuentros, en Quiché, Gasolinera El Aro, salida a Chichicastenango, Totonicapán, el ingreso de Santa Cruz del Quiché, ahí será el lugar. En Huehuetenango, en Las Vegas, en Quetzaltenango, salida a Olintepeque frente al Palacio de la Justicia, mientras que en San Marcos estarán en La Garita, esto cerca de Malacatán. En Retaluleu, Cuatro Caminos, Uchitepeque, entradas al Aldea del Progreso, kilómetro 158 y en Escuintla, frente a la entrada, justamente a Escuintla. Así que atención, estos serán los puntos de concentración porque han decidido esta mañana realizar algunas manifestaciones y bloqueos desde las 7 de la mañana. Así que preste atención, por favor, ahí le damos el reporte completo y concluimos las noticias nacionales. 6 de la mañana con 25 minutos y hay que seguir con el repaso también de algunos otros temas importantes a esta hora. Lo que está sucediendo en el mundo en tiempo real. Bueno, sí, para la gente que nos estaba preguntando la información que habíamos dado a conocer, 2 réplicas se dieron justamente en San Marcos, una a las 3 de la mañana, otra a las 4 de la mañana con 7 minutos y fue esta última de 4 grados
4.3 grados en la escala de Richter, otra vez con epicentro en México. Exactamente, ya teníamos incluso un enlace comentándonos cómo se está despertando San Marcos y los pobladores que continúan con mucho miedo. Y ahora sí, continuamos. Información económica, los precios hoy. Los precios hoy. Combustible, gasolina superior, 35 quetzales con 34 centavos el galón. Gasolina regular, 33 quetzales con 89 centavos el galón. Diésel, 30 quetzales con 75 centavos el galón. Precios de productos de consumo diario. Rábano, 2 quetzales por manojo. Aguacates, 2 quetzales con 50 centavos la unidad. Remolacha, 4 quetzales con 50 centavos por manojo. Información que compartimos con ustedes y ahora sí a recorrer el mundo. Por supuesto, vamos a ver lo que sucede en plano internacional. Vamos contigo, María René. Empezamos entonces a recorrer el mundo y tenemos que empezar con información, con noticias de Brasil, repasando las portadas que nos traen los principales diarios de ese país, como este que tenemos en nuestra presencia. La Folha de Sao Paulo es precisamente lo que nos muestra después de esa derrota que tuvo Brasil ante la selección alemana. Nos muestran una serie de fotografías, ahí vemos una donde una mujer atiende a un hombre que resultó herido después de los disturbios que se registraron. Y siguen entonces las fotografías después de todo lo ocurrido en Brasil. Carros quemados, buses quemados, disturbios en las distintas ciudades de este país sudamericano que vive, sí, su peor derrota, su peor humillación de hace décadas en cuanto al escenario del fútbol. Así es que ahora se dice que Felipao tiene que comandar este equipo para asumir el tercer lugar ahora, dicen, ese es el gran reto, sí, que tiene Brasil. Aparte, hay otras informaciones que trae esta portada de la Folha de Sao Paulo. Nos dicen que Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, teme que la derrota de la Copa, esta derrota que han tenido, pueda complicar el escenario económico de ese país. Recordemos que desde hace meses, años, se habían manifestado los ciudadanos en contra de tener el Mundial 2014 en Brasil. Se habían pronunciado en contra del gasto de 11.000 millones de dólares. Este gasto que hizo el país para poder ser el anfitrión de la Copa del Mundo. Bueno, ahora podría esto afectar más y también desatar más manifestaciones en Brasil después de esta derrota. Así es que un panorama complicado, no solo para el panorama futbolístico de ese país, sino que también el panorama político, económico, las implicaciones que tiene esta derrota ante el panorama político de Brasil. Todo esto nos lo explica el artículo de la Folha de Sao Paulo, si usted quisiera leerlos a profundidad esta mañana. Ahí está el traductor del Google para que lo pueda hacer. Nosotros ahora con información también importante del mundo. Vamos con Alejandro.